Muy buenos días, jóvenes. Sean bienvenidos a una clase más de la asignatura de Bioquímica. Dirigiéndonos a la recta final del curso, en esta ocasión desarrollaremos el tema número 6 correspondiente a la unidad 7 y última de la asignatura. Estaremos abordando el tema del ciclo de la urea y su importancia como parte del metabolismo y cuál es la función y objetivo de este en nuestro organismo. El contenido a desarrollar es el siguiente. En primer lugar, revisaremos un poco sobre las generalidades del ciclo de la urea y por generalidades entendemos identificar qué es el ciclo como tal, cuál es su función y en qué parte de nuestro organismo se lleva a cabo, entre otros aspectos de interés que revisaremos en el transcurso de la presentación. Como segundo punto, revisaremos cada una de las reacciones que se llevan a cabo en el ciclo y, claro está, las enzimas encargadas de regular cada una de estas reacciones, así como aquellos cofactores indispensables para la acción enzimática. Y por último, revisaremos aquellas alteraciones metabólicas producto de un desbalance o mal funcionamiento del ciclo en nuestro organismo. Los objetivos que pretendemos alcanzar son reconocer como tal la importancia del ciclo de la urea como parte del metabolismo del nitrógeno, específicamente de los aminoácidos. De igual forma, revisaremos las causas que originan cada una de las alteraciones que revisaremos. Sin más que agregar, iniciemos. El ciclo de la urea no es más que un proceso que tiene lugar en nuestro organismo, específicamente en los hepatocitos del hígado, cuyo objetivo es ayudarnos a transformar un producto tóxico del metabolismo de los aminoácidos, que es el amonio, como ya revisamos en los temas anteriores, a un producto menos tóxico, para el caso de los seres humanos, la urea, razón por la cual somos organismos ureotélicos, es decir, excretamos urea hidrosoluble no tóxica. Para el caso de otros organismos, el mecanismo de eliminación del nitrógeno excesivo puede ser diferente. En el caso de los peces y algunos vertebrados acuáticos, eliminan el nitrógeno en exceso en forma de amoníaco. Por ello, son llamados amonotélicos. Otros organismos eliminan el nitrógeno excesivo en forma de ácido úrico, uricotélicos, como es el caso de las aves. Como les mencioné anteriormente, en el caso de los seres humanos, la urea es la principal forma de eliminación de los grupos amino procedentes de los aminoácidos y constituye aproximadamente el 90% de los componentes nitrogenados de la orina. En la imagen observamos precisamente de una forma un tanto resumida el ciclo de la urea como parte del catabolismo de los aminoácidos y cómo este se relaciona con otras vías importantes como la glucólisis y el ciclo de Krebs, ya que como revisamos en clases anteriores, los aminoácidos pueden funcionar como moléculas gluconeogénicas, pero para que sus esqueletos hidrocarbonados puedan utilizarse como tal, debe ocurrir un proceso de desaminación oxidativa para eliminar el grupo amino, el cual impediría a los aminoácidos desempeñar esta y otras funciones. El grupo amino eliminado de los aminoácidos o producto del catabolismo de estos y que se encuentra en exceso en nuestro organismo va a parar al ciclo de la urea. ¿Dónde se lleva a cabo el ciclo? Pues en el hígado, específicamente en las células hepáticas, los hepatocitos. El amoníaco procedente de diferentes tejidos es transportado por la sangre en forma de glutamina
no tóxica para nuestro organismo. En otras palabras, podríamos decir que la glutamina es el medio de transporte que nuestro organismo provee al amoníaco tóxico para transportarlo hacia el hígado y así evitar que en su paso ocasione daños severos a nuestro cuerpo. No entraré en detalle de cómo el amoníaco se integra a la molécula de glutamina, ya que eso lo vimos como parte del metabolismo de los aminoácidos. Volviendo en materia, una vez la glutamina entra al hígado, la reciben unas enzimas denominadas glutaminasas, cuya función es escindir o separar el amoníaco de la glutamina, originando como productos glutamato y el amoníaco, el cual entra al ciclo de la urea para ser convertido a urea, la cual va a abandonar el hígado, se va a transportar por la sangre hasta llegar a los riñones, en donde será excretada de nuestro organismo en la orina. En la imagen podemos observar la estructura de la urea, la cual posee dos grupos amino enlazados a un átomo de carbono, al cual también está enlazado un átomo de oxígeno por medio de un enlace doble. Uno de los grupos amino proviene del amoníaco que ingresó al hígado proveniente de diferentes tejidos de nuestro organismo, el cual fue liberado por la glutamina en el hígado, y el otro de los grupos amino proviene del aminoácido aspartato. En cuanto al carbono y oxígeno, proceden del dióxido de carbono. Una vez tenemos clara la importancia, función del ciclo de la urea y revisada ya la estructura de la urea como tal, procedamos a revisar cómo es que ésta se forma mediante la serie de 5 reacciones que conforman este ciclo. Y veremos en qué organelos de los hepatocitos tiene lugar específicamente. Veíamos que el ciclo de la urea tiene lugar en los hepatocitos del hígado. El ciclo está integrado por 5 reacciones. Las dos primeras reacciones que conducen a la síntesis de urea transcurren en las mitocondrias, mientras que las demás enzimas del ciclo están localizadas en el citosol. El ciclo implica el gasto de 3 moléculas de ATP. Pasemos a revisar cada una de las reacciones. Reacción 1. La carbamoil fosfato sintetasa 1 mitocondrial cataliza la condensación de CO2, iones amonio y ATP para formar carbamoil fosfato. Los iones amonio y CO2 se transportan a la membrana mitocondrial interna, donde se combinan con agua y con 2 moléculas de ATP. La carbamoil fosfato sintetasa 1, la enzima reguladora del ciclo de la urea, solo es activa en presencia de N-acetilglutamato, activador alostérico que aumenta la afinidad de la sintetasa por ATP. La síntesis de 1 mol de carbamoil fosfato requiere 2 mol de ATP. Un ATP sirve como donador del fosforilo para la formación del enlace anhídrido ácido mixto del carbamoil fosfato. El segundo ATP proporciona la fuerza impulsora para la síntesis del enlace amida del carbamoil fosfato. Reacción 2. La ornitina transcarbamoilasa cataliza la transferencia del grupo carbamoilo del carbamoil fosfato hasta ornitina, lo que forma citrulina y ortofosfato. Si bien la reacción sucede en la matriz mitocondrial, tanto
la formación de ornitina, como el metabolismo siguiente de la citrulina, tiene lugar en el citosol. Reacción 3. La arginosuccinato sintetasa enlaza aspartato y citrulina mediante el grupo amino del aspartato y proporciona el segundo nitrógeno de la urea. La reacción requiere ATP. El producto de la reacción es arginosuccinato. Reacción 4. La adicción del arginosuccinato, catalizada por la arginosuccinasa, procede con retención de nitrógeno en la arginina y liberación del esqueleto aspartato como fumarato. La reacción procede por un mecanismo de eliminación trans. El fumarato puede convertirse a oxalacetato por acción de fumarasa y malato deshidrogenasa citosólicas y luego transaminarse para regenerar aspartato. De esta manera, el esqueleto aspartato-fumarato actúa como un acarreador del nitrógeno de glutamato hacia un precursor de urea. Reacción 5. La división de arginina libera urea y vuelve a formar ornitina. La división hidrolítica del grupo guanidino de la arginina, catalizada por la arginasa hepática, libera urea. El otro producto, la ornitina, vuelve a entrar a las mitocondrias hepáticas y participa en rondas adicionales de síntesis de urea. La ornitina y la lisina son potentes inhibidores de la arginasa y compiten con la arginina. Como hemos revisado, una vez la urea es sintetizada, se transporta hasta los riñones, en donde es excretada en la orina. En términos generales, como hemos visto, no es un ciclo tan complicado o que lleve muchas reacciones, como otros ciclos y rutas metabólicas que hemos revisado, por lo que considero que no les será difícil familiarizarse con él. Pasemos ahora a otro punto importante y son las alteraciones implicadas o relacionadas con el ciclo de la urea. Debido a que el ciclo de la urea convierte el amoníaco tóxico al no tóxico, urea, todos los padecimientos de la síntesis de urea provocan intoxicación por amoníaco. Dentro de las alteraciones más severas que caracterizan los trastornos del ciclo de la urea tenemos hiperamonemia, encefalopatía y alcalosis respiratoria. Los síntomas clínicos comunes a todos los trastornos del ciclo de la urea y que veremos un poco más con nombre y apellido en la siguiente lámina comprenden vómito, evitación de alimentos con alto contenido de proteína, ataxia intermitente, irritabilidad, letargo y retraso mental grave. La presentación clínica más notoria sucede en lactantes a término que en un inicio parecen normales, pero luego muestran letargo progresivo, hipotermia y apnea, debido a las cifras plasmáticas altas de amoníaco. Los datos clínicos y el tratamiento de los 5 trastornos del ciclo de la urea son similares. Una dieta hipoproteínica ingerida como comidas frecuentes, pequeñas, con el fin de evitar incrementos repentinos de las concentraciones sanguíneas de amoníaco. Puede ir acompañada de mejoría y minimización del daño cerebral significativas.
Cada uno de los trastornos del ciclo de la urea están relacionados con cada una de las enzimas que participan en este, ya que una deficiencia o mal funcionamiento de cada una de las enzimas del ciclo de la urea suscitan la acumulación de precursores de urea, en especial amoníaco y glutamina, en nuestro organismo. Se han descrito defectos en cada enzima del ciclo de la urea. A continuación, se presenta una tabla con detalle de los 5 trastornos del ciclo de la urea y cada una de las enzimas relacionadas, siendo la intoxicación por amoníaco más grave cuando el bloqueo metabólico ocurre en las reacciones 1 o 2, ya que de la reacción 3 en adelante, el amoníaco en cierta forma ya ha sido metabolizado en parte y esos productos nuestro cuerpo puede lidiar un poco más con ellos. Revisemos un poco más a detalle la hiperamonemia, que es uno de los trastornos más severos del ciclo de la urea. La capacidad del ciclo de la urea hepático supera la velocidad normal de generación de amoníaco, y los niveles de amoníaco en suero normalmente son bajos, 5 a 50 micromol por litro. Sin embargo, cuando la función hepática está comprometida, bien por defectos genéticos del ciclo de la urea o bien por una enfermedad hepática, los niveles sanguíneos pueden aumentar a más de 1000 micromol por litro. Una hiperamoniaquemia de este tipo es una urgencia médica, puesto que el amoníaco ejerce un efecto neurotóxico directo sobre el sistema nervioso central. Por ejemplo, concentraciones elevadas de amoníaco en sangre provocan los síntomas de una intoxicación por amoníaco, que incluyen temblores, balbuceo, somnolencia, vómitos, edema cerebral y visión borrosa. A concentraciones altas, el amoníaco puede causar coma y la muerte. Los 2 tipos de hiperamoniaquemia más importantes son la hiperamoniaquemia adquirida, que, como su nombre lo indica, está ocasionada por agentes externos que desencadenan o provocaron fallas a nivel hepático y, por consiguiente, en algunos casos, el deteriorar o afectar el funcionamiento del ciclo de la urea. Ejemplo de ellos tenemos las hepatopatías, hepatitis vírica o hepatotoxinas como el alcohol. El otro tipo de hiperamoniaquemia que mencionaremos es la hiperamoniaquemia hereditaria, la cual es provocada por deficiencias genéticas de cada una de las 5 enzimas del ciclo de la urea. Ya para finalizar, en esta lámina les dejo el link para que puedan unirse a la videoconferencia programada para los días lunes 29 y martes 30 del presente mes en horario de 8 a 10 p.m. a través de la plataforma Meet. Gracias por su atención, quedamos despedidos de esta clase y les veo en la videoconferencia.